Sean bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga, qué gusto verles. Estamos aquí nuevamente para honra y gloria de Dios. Amén. Estamos en la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en una historia de un hombre ciego. Y lo que vamos a ver hoy, amados hermanos, en parte de lo que le vamos a estudiar, la aplicación correcta para lo que vamos a necesitar en nuestras propias vidas a través del ejemplo de un ciego, de un hombre ciego que clamó a Jesús. Dice el versículo 46, todos ahí en su vista, con su vista por favor, en el versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este pasaje también lo encontramos en los tres evangelios llamados sinópticos, es decir, el evangelio de Mateo, el de Lucas y el de Marcos. Estos tres evangelios, hermanos, se los conoce como evangelios sinópticos porque tienen registrado las mismas situaciones, aunque con diferentes puntos de vista, pero las mismas situaciones registradas en los tres evangelios, de una manera histórica. Tal vez no las tienen de la misma manera escritas, pero hablan del mismo tema y eso se le conoce como un tema sinóptico. El único que no trae esta historia es el evangelio de Juan. Pero lo que nos importa, hermanos, es que estos pasajes, estos evangelios manejan pasajes paralelos. Marcos nos habla sobre la forma que le decían a este ciego, y le decían Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Su nombre no es Bartimeo, sino que la palabra Bartimeo significa el hijo de un hombre llamado Timeo, y ese no era su nombre conocido, sino que era conocido por Timeo, su papá. Ahora, lo que llama la atención, hermanos, inmediatamente los que estudian la Biblia, es interesante cómo empieza, porque dice que estaba un hombre ciego, hijo de un hombre, y estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Y vamos a ver cómo al final de la historia, este ciego ya pudo estar en el camino. Y es posible, hermanos, que algunos sigan junto al camino y no estén en el camino, porque tal vez les falta una visión, les falta la vista para poder andar en el camino. Este ciego, culturalmente hablando, y vamos a entrar en el contexto cultural. Recuerden que siempre estamos en un contexto totalmente judío, amén, porque estamos en tiempos de Jesucristo en aquellos lugares, y por supuesto, ¿dónde estaban? En Jericó, amén. Así que este ciego, hermanos, no era para nada importante. De hecho, para esa cultura, el hecho de ser ciego era catalogado como una maldición debido al pecado de sus generaciones pasadas. Así que este hombre solo lo indicaban porque ni siquiera le llamaban por su nombre original, sino que solamente lo llamaban como el hijo de Timeo, que era Bartimeo. ¿Se fíjense hasta dónde llegaba, hermanos? Ahora sí que el rechazo a una persona con una discapacidad, porque ellos, entendiendo lo que dice la Biblia, que en las generaciones, en las maldiciones generacionales, pues una persona que nacía ciego era porque sus padres habían pecado, y eso era un castigo. Entonces lo tenían relegado de la sociedad. Y un ciego, hermanos, al tener una discapacidad, tanto como los cojos o los sordos, no tenían la posibilidad de trabajar. Así que no les quedaba más remedio que mendigar. Y por eso también se le conocía como el Bartimeo, el mendigo. Y este es el hijo de Timeo, el que es ciego. Es sobre este hombre sin importancia, y discúlpenme la palabra, pero estamos hablando culturalmente,
era prácticamente un donadio en la cultura de aquellos tiempos, y de la cual hablaremos hoy en este día, porque en esos tiempos, hermanos, todos los mendigos se ubicaban en la salida de las puertas de Jericó, porque a través de ese camino se llegaba nada más ni nada menos que a Jerusalén. O sea, era un punto estratégico para todos los mendigos, y no podían estar estorbando en la entrada. Por eso se ponían junto al camino, para no estorbar, porque si se estorbaban, pues imagínense cómo les iba. La historia, hermanos, bíblica que vamos a tener esta mañana se desarrolla cerca de la Pascua judía, y habían muchas personas que transitaban por ese pórtico hacia Jerusalén. Por eso era una multitud lo que iba con Jesús y sus discípulos. Así que también la multitud de mendigos, de paralíticos y de ciegos aprovechaban ese lugar estratégico para pedir su limosna. Dice el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, hermanos, y noten ustedes en la propia escritura cómo la gente trataba a este hombre, ya que ellos veían la condición de este pobre ciego, y debido a su ceguera no conseguiría algo de parte de Jesús. Dice el versículo 48, cuando empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le decían los demás, muchos, y fíjense, no decía la cantidad, solamente decía muchos, le reprendían para que se callaran, pero él clamaba aún más y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Todos los que estaban junto a él se sentían con el derecho de reprenderlo y hacerlo callar. Le decían que dejara de gritar, que no perdiera su tiempo, que Jesús nunca le iba a hacer caso. ¿Por qué? Porque era un mendigo, era un ciego, no tenía valor alguno. Bartimeo hacía lo único que podía hacer en esos momentos, porque no podía ver. Lo único que podía hacer, hermanos, era gritar aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una oración poderosa, hermanos. Cuando te encuentres en una situación desesperada y que tal vez tengas la garganta cerrada, hecha nudo, porque no puedes esbozar una palabra con sentido, esta es una oración que puedes hacer: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una oración completa y llena de poder. Bartimeo no podía ver a Jesús. Él sabía que se acercaba al maestro por el ruido de la muchedumbre, pero no sabía si venía adelante o atrás o en medio de la multitud. No lo sabía porque no podía ver. Así que cuando él supo que venía Jesús, gritó. Cuando dice daba voces, se traduce inmediatamente como que alzó la voz para gritar aún más fuerte. Bartimeo no lo sabía en dónde se encontraba, solo podía hacer algo, y era tratar de, fíjense, hermanos, siendo ciego, visibilizar, gritando tan duro para que quizás Jesús lo pudiese oír. Aunque eso también era algo bien difícil debido a que Jesús no iba solo, ¿verdad? Él, a su paso, acompañado de una gran multitud. Seguramente había mucho ruido en ese lugar. Todos hemos andado en lugares donde abunda la gente, donde hay multitud de gente y solamente se escucha el murmullo de la gente, ¿verdad? Queremos hablar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué dices? Y tenemos que alzar la voz. Amén. Ahora imagínense, hermanos, en una fiesta tan importante como la Pascua. No estamos hablando, hermanos, de 10, 15, 20 personas. Estamos hablando de cientos de personas. Cientos de personas tratando de entrar por esa puerta para festejar la Pascua judía. Cientos de personas. Imaginan el ruidero,
que se escuchaba, hermanos. Así que, ¿cómo debió de haber gritado este hombre para que Jesús lo escuchara? ¿Se imaginan, hermanos, el poder que tiene la voz? Tu voz, cuando clamas a Jesús. Solo a Jesús. Solo a Jesús. El ruido, hermanos, obviamente era evidente. Gente hablando, y en ese ambiente tan alborotado, difícilmente alguien pudiera haber ser oído, y menos llamar la atención en medio de una gran multitud. Pero Bartimeo, hermanos, del que tenemos que aprender hoy mucho. Tal vez pensó y dijo en su mente: esta es mi única oportunidad. Jesús nunca volverá a pasar por aquí. Es ahora o nunca, y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Y cuando lo callaron, ¿qué hacía? Gritaba aún más fuerte. Muchas veces, hermanos, eso pasa en nuestra vida. A veces, hermano, no nos damos cuenta por el griterío del mundo. Estamos tan sumergidos en escuchar solamente el ruido del mundo, sus filosofías, sus religiones, sus críticas a los que seguimos a Cristo Jesús en obediencia, de que nos llaman fanáticos y no sé qué tantas cosas nos dicen. Eso es lo único que escuchamos. Pero tenemos que estar al pendiente, hermanos, porque en ese tiempo pudiera ser la única vez que alguna persona que tú conozcas sea la única vez que puede escuchar a Jesús. Sea la única vez, como el ciego. Y acuérdense, hermanos, que un ciego no puede ver. Un ciego físicamente no puede ver. Pero hay muchos cristianos que espiritualmente aún siguen sin ver. Y hay personas, hermanos, que no pueden ver espiritualmente porque están junto al camino, no están en el camino. Y son dos cosas muy, pero muy diferentes. Pudiera ser, amado hermano, que esa persona que tú conoces, que se te viene a la mente en este momento a través del Espíritu Santo, sea la única vez que pueda escuchar a Jesús y que pueda clamar a Él por un milagro. Y es interesante todo lo que Él hace, hermanos, porque gritaba aún más fuerte. Si nos damos cuenta, Bartimeo no se dejó influenciar por lo que las personas decían. ¿Y qué tal nosotros? Tenemos esa fortaleza como Bartimeo para no dejarnos influenciar por las personas que nos rodean, que nos atacan, que nos critican, que nos juzgan, que murmuran de nosotros por lo que hacemos por el Señor Jesucristo. Este ciego, hermanos, no se dejó influenciar. Él no se dejó, escúchalo bien, debilitar al escuchar las palabras de la multitud que le decían que se callase, que no siguiera gritando el nombre de Jesús, que su esfuerzo era en vano y que ese hombre con todo ese ruido jamás lo iba a escuchar. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos encontramos nosotros en la misma condición? La misma gente, hermanos, es más, hay cristianos, hermanos, que están junto al camino, que aún nos siguen gritando que nos callemos el nombre de Jesús. La misma familia nos dice: cállate, yo no quiero saber nada. Pero ¿qué hace este ciego? Gritar aún más fuerte, porque no se dejó de gritar. Y nosotros, hermanos, cuando escuchamos la voz de alguien que amamos, inmediatamente nos debilitamos, porque preferimos quedar bien con esa persona que en lugar de quedar bien con Jesús, sabiendo que si quedamos bien con Jesús vamos a recibir misericordia. Y a veces, hermanos, ese es un error que se comete con mucha frecuencia, y tenemos que estar al pendiente. Al parecer, Bartimeo en ese momento no solamente estaba ciego, sino que también voluntariamente perdió el oído, porque él no deseaba oír a esas personas que le callaban.
Más bien, hermanos, se empeñaba en gritar aún más fuerte, que es algo que a veces nos falta hacer a nosotros. Gritar aún más fuerte el nombre de Jesús, sin importar lo que le dijeran. Nosotros mismos debemos de gritar fuerte el nombre de Jesús, sin importar quién enfrente de nosotros nos esté diciendo que nos callemos. Eso, hermanos, es algo que nos falta imitar de este hombre. Un mendigo, hermanos. Él hizo lo único que podía hacer en esos momentos, que era clamar para llamar la atención de Jesús. Esta historia nos debe de hacer reflexionar, hermanos, ya que en muchas ocasiones nosotros mismos no estamos dispuestos a lograr lo que deseamos para nuestras propias vidas. Nos dicen algo y dejamos todo tirado. ¿No es así? Inmediatamente hablan de nosotros y ya no queremos seguir intentándolo. Escuchamos que alguien nos dice fallaste, te equivocaste, y decimos no, pues no lo vuelvo a hacer entonces, y dejamos todo atrás. Pero ¿qué hizo el ciego? Todo lo contrario, siguió más adelante y gritó aún más y más fuerte, porque su único objetivo, hermanos, era llamar la atención de Jesús. Y eso es importante porque pues nosotros, hermanos, estamos en una posición donde estaremos peligrando de salirnos del camino, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, nos critica, nos juzga, murmura de nosotros por algo que ni siquiera uno tiene la culpa, bien lastima y duele. Pero, hermanos, déjenme les digo, en el liderazgo cristiano se supone que el cristiano debe de estar siempre dispuesto a crecer a la estatura de un varón perfecto llamado Jesucristo. Amén. Entonces, si alguien quiere liderar, tiene que estar dispuesto siempre a compartir su mesa con Judas, ¿verdad? Como lo hizo Jesús. Porque los Judas, hermanos, siempre están en la iglesia. Y a veces, hermanos, es el que menos te imaginas. A esa persona a la que más ayudas, a la que más has sacrificado tiempo, esfuerzo y, por qué no decirlo, hasta dinero para ayudarle en su vida, es el que más te está ahí. Es el que más murmura entre dientes, el que más te juzga, el que más critica y el que más te traiciona buscando en otro lado que no sea con su pastor. Y eso, hermanos, duele, lastima, pero es parte de la vida cristiana, es parte del llamado, es parte de crecer, porque solamente ese tipo de cosas, hermanos, forman carácter y te hace que no te debilites, sino más bien, hermanos, es ahí donde el Señor es donde más apoya y fortalece al que está padeciendo lo que él ya padeció. Y él no se entiende. Pero muchos hermanos, cuando sucede eso, dejan todo tirado, se hacen a un lado, ya no quieren seguir en el camino, sino ¿qué es lo que hacen? Se ponen junto al camino. Cuando Dios los llamó a algo sublime, se convierten en mendigos, limosneando de aquí y de allá y de más allá, cuando el Señor les ha dado un lugar donde recibir su alimento, donde recibir el consejo pertinente. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que Bartimeo no recibió ninguna motivación, más bien fue todo lo contrario, recibió desmotivación. Pero él tenía un objetivo claro y una gran necesidad en ese momento, y había algo que anhelaba. ¿Y qué era lo que anhelaba un ciego? Pues es obvio, ¿verdad? La vista, ver. Ese deseo, hermanos, lo motivó a clamar aún más fuerte, a pesar de que la gente, fíjense, hermanos, la misma gente lo desmotivaba. Y esto también lo pudiéramos utilizar en nuestra vida personal y secular.
Si tú te has trazado un plan, una meta, que no ofenda a Dios, por supuesto, que sea legal, que no sea ilegal, por trascender, por mejorar en todo sentido, siempre va a haber envidiosos que te van a querer detener. ¿Cómo se le ocurre? Mira qué está haciendo, está loco, nunca lo va a poder hacer, ¿sí o no? Aquí está el ejemplo de un ciego, hermanos. ¿Cómo nos enseña a fortalecernos y a no hacer caso a los envidiosos y echarlos para atrás? ¿Saben por qué existe el criticón, el murmurador? Solamente es por envidia. No hay nada más que mueva a un murmurador a murmurar entre dientes, a chismear, a levantar falsos, que la envidia. Y eso lo vemos desde el principio con Abel y Caín. Y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué Caín se ensañó con Abel y lo mató? Por envidia. Así que desde el principio ahí tenemos las enseñanzas y seguimos viendo y seguimos viviendo, hermanos. Así que ese deseo, hermanos, ese deseo de clamarnos fuerte a pesar de que la gente lo desmotivaba, a decirle, no grite, cállese, Jesús nunca le va a poner atención, y lo mismo nos dice a nosotros. Pero quiero que sepas que esa es la voz del diablo. Cualquier persona que quiera frenar tu intención de servir a Dios, y a veces, hermanos, a quien menos te lo imaginas, es la voz de Satanás. No tenemos lucha contra carne y sangre, acuérdense, pero esa persona está influenciada por Satanás. Y volvemos al jardín del Edén. ¿Creen que Adán iba a sospechar de su propia esposa para incitarlo a pecar? No, hermanos. Y así mismo puede pasar con nosotros. A veces la persona que más amamos es la que más tropiezo nos pone para avanzar en la obra de Dios. Puede ser el cónyuge, puede ser la misma novia, el novio, los hijos, y también cuando los hijos quieren crecer, los padres. No los dejan crecer, se convierten en esta multitud. Y en la Biblia, hermanos, la multitud es tipo de Satanás. Siempre recuerden, cuando vayan a la Biblia, recuerden, la multitud siempre tipifica el freno de Satanás en este mundo. Porque ¿dónde va la multitud en este mundo? ¿Dónde entra la multitud? En la puerta ancha, ¿no dice así la Biblia? Y solo los fieles entran en la angosta, amén. Así que ahí está algo para que estudien, hermanos, y sepan el contexto. Ahora, dice el versículo 49, entonces Jesús, ¿qué hizo? Deteniéndose. Fíjense, hermanos, qué importante tienen esas palabras. Para nosotros solamente es una historia, pero visualicen, hermanos, cientos de personas atrás uno de otros, y de repente un hombre se para. ¿Qué iba a pasar? Pues una preguntadero, ¿verdad? O sea, iba a haber un choque ahí de gente. Pero Jesús dice, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole. Ahora cambiaron las cosas, ¿verdad? Ya cuando Jesús habla, fíjense cómo cambian las cosas. Ahora le dijeron, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y qué hermoso es eso, hermanos. Qué hermoso es eso cuando en medio de la opresión, de la persecución, de todas aquellas personas que nos impiden avanzar en la obra de Dios, en obediencia, de todas maneras, hermanos, se escucha la voz de Dios y nos llama al servicio. Algunos de ustedes, hermanos, Dios los ha llamado al servicio, los ha llamado a algo diferente en sus vidas. Yo lo sé, pero ¿qué les impide avanzar? Lo vimos el jueves, la duda, ¿cierto? ¿Qué más? El miedo. ¿Qué más? Confiar más en ustedes que quien los llama. Y si tú has recibido un llamado especial para servir a Dios, dice este pasaje, en confianza, ¿quién es el que te llama? Jesús. Jesús te está llamando.
Bartimeo lo consigue, hermanos. Eso es un triunfo. Ese es un triunfo, una victoria. Él logra llamar la atención de Jesús, y los que antes le decían que se callase, ahora le decían: ten confianza, levántate y ve, porque Jesús te está llamando. Si vemos esta escena, si la podemos visualizar, podemos darnos cuenta cómo no podemos fiarnos de los que hoy quieren hundirnos y mañana nos van a estar alentando. Y también al contrario, madurez aquí por favor, de los que hoy nos alientan y mañana estarán tratando de hundirnos. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque eso pasa, hermanos, en la vida cotidiana. Y puede ser incluso una persona de la propia iglesia. Puede ser una persona a la que tú crees que te habla cosas bonitas, que te da consejo, que te anima, pero el día de mañana te está diciendo: no tienes lo suficiente. O pudiera ser que hoy alguien te está diciendo: tienes que aprender más, tienes que frenar esto, tienes que dejar aquello para seguir adelante. Y pasa lo contrario, ¿no? Mañana te está diciendo: mejor siéntate. Así, hermanos, es la vida real. Eso es a lo que nos enfrentamos todos los que queremos servir a Dios. Porque todos, hermanos, antes de Cristo estábamos junto al camino, como mendigos, creyendo que porque creíamos mucho en Dios, estábamos bien con Dios. Los mendigos, hermanos, son aquellas personas que creen que Dios se encuentra en las religiones. ¿Y qué reciben de las religiones? Pura limosna. Pura limosna en promesas. Pura limosna en sanidad. Tienen que dejar ese lugar. Puede ser hoy, si escuchas la voz de Jesús que te llama. Las opiniones de las personas en este mundo son muy cambiantes, hermanos, ya que muchos de los que hoy te quieren, mañana te odian. Y de los que hoy no te quieren, mañana te van a amar. Pero debemos saber y tener siempre presente que el Señor Jesucristo nunca cambia. Él es eterno y Él te ama, te amó y te amará, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el principio y el fin, es el alfa y el omega, es el primero y el último, y debe de ser así en nuestra propia vida. Ahora, Jesús llama a Bartimeo, versículo 50. Él entonces, ahora aquí, hermanos, es lo que nos hace falta hacer. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. No podemos dejar de lado este detalle que quiero que noten cuando en el verso que acabamos de leer dice que Bartimeo arrojó su capa para ir a Jesús. Tú podrás decir: pues qué bueno, ¿no? ¿Para qué le servía esa capa harapienta? Si era un mendigo, ¿se imaginan a qué huele? ¿Sí o no? Porque lo podemos ver aquí en nuestra propia ciudad. Y por supuesto te aseguro, hermanos, que no te atreverías a tocar su capa, ¿verdad? Su cobija. Entonces dirías: qué bueno que la dejó. Cultural, contexto cultural. Debemos tener presente, hermanos, que la capa para Bartimeo representaba el único tesoro que tenía, su única protección. En ese tiempo no había cartones, ¿verdad?, para escoger como hoy lo hacen los de esos tiempos, de que se acaba uno, van por otro. No había lugares donde reciben a este tipo de personas para darles alojamiento, ¿verdad que no? Porque allá eran renegados, vivían en la calle, era nadie, hermanos, para la sociedad judía. Así que imagínense lo que representaba su capa para este mendigo, ya que con ella dormía en la calle, con ella se arropaba con el frío, se cubría del sol y de las tormentas de arena. Aparte, hermanos, en su capa la tendían y era donde recibían las monedas.
que recibían de limosna. ¿Notas ese detalle, hermano? Tiró su capa. Todo lo que poseía era su capa. Seguramente al arrojar su capa, hermanos, también estaba arrojando el poco dinero recolectado ese día. Pero no le importó. Sino lo que le importó, que era Jesús quien lo estaba llamando. Y no quería tener nada que pudiera obstaculizar su camino hacia Jesús. Nosotros, hermanos, también tenemos una capa. Una capa que para nosotros es nuestro mayor tesoro. Es lo que más necesitamos en la vida. Es lo que más nos importa. Es lo que más queremos porque me costó mucho trabajo tener. Pudiera ser tu obstáculo para caminar hacia Jesús. Yo no conozco tu vida, hermano, en términos íntimos, porque tú no me has permitido conocerla. Pero hay alguien que sí te conoce y por eso este mensaje para ti. ¿Qué importaban las monedas? ¿Qué importaba su valiosa capa si Jesús lo estaba llamando? Luego de ir a Jesús, él estaba seguro que ya no iba a necesitar nada de eso para vivir. Hermanos, eso es verdadera fe. Eso es verdadera fe. Ahora sería libre, fíjense, hermanos, ahora sería libre y ahora con Jesús en su vida podría ganarse el sustento sin pedir limosnas. Ser una persona de honor reintegrada a la sociedad judía. Él ahora podía ganarse el dinero dignamente trabajando. Por eso dice, se levantó y fue a Jesús en fe y por fe. Qué importante es eso en la aplicación, hermanos, porque hay cristianos que no se levantan, siguen sentados. Y no lo digo literalmente como lo están ustedes, sino que si el Señor Jesús les está llamando a algo, siguen sentados, porque hay algo que los detiene, hay algo que les impide o que consideran su única protección, incluso hasta más grande que el propio Jesús. Pues este hombre, hermanos, sabiendo que era Jesús, el hijo de David, el Mesías prometido, dejó todo y se levantó y fue a Jesús en fe y por fe. Cada uno de nosotros, hermanos, posiblemente ya hemos arrojado nuestra capa para ir al llamado de Jesús. Pero la verdad, hermanos, espero que lo hayamos hecho y lo hayamos abandonado por completo, porque también, hermanos, la misma capa podría representar un apego a una condición de vida. Y hay personas, hermanos, que no quieren abandonar su vida de pecado. Por más que se les insta, reciben instrucción de que tienen que corregir el pecado en sus vidas, prefieren seguir sentados. Y como un mendigo, solamente junto al camino, cuando el Señor los ha llamado a caminar con Él en el camino, menospreciando y viviendo de limosnas mundanas y carnales, cuando el Señor los llamó a ser reyes y sacerdotes. ¿Hay diferencia, hermanos, entre un rey y un mendigo? Es abismal. Estamos hablando de la cúspide y estamos hablando de lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo. Un mendigo. Ese es el poder que tiene Jesús, hermanos. Ese ciego, hermanos, también estaba esclavizado a una capa y a una condición incapacitante. Y ahora con Jesús podía caminar con plena libertad. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, fíjense, hermanos, la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Ahora, algo interesante. ¿Acaso Jesús no sabía que estaba ciego? ¿Acaso no sabía
la necesidad de Bartimeo? Sí, hermanos, por supuesto que lo sabía. ¿Por qué la pregunta entonces? Porque Jesús quería escucharlo de su propia boca para testimonio a todos los presentes de la fe de este ciego. Y por esa razón Jesús no quiso hacer el milagro a este hombre de una manera arbitraria, sino hasta que le hizo la pregunta. Porque Jesús es muy listo, hermanos, es muy inteligente, y Él todo lo hace con un propósito de glorificar a Dios. ¿Qué quieres que te haga? Lo que pasará luego en la vida de Bartimeo, hermanos, dependerá de la respuesta que le dé a Jesús. Y Jesús decidirá conforme a su respuesta si hacía o no el milagro el hombre que esperaba. ¿Qué escogió Bartimeo? Dar su petición voluntariamente y en forma muy humilde. Cuando le dice maestro, está reconociendo la autoridad de Jesús y de lo que Él representa. Muchas veces, hermanos, nosotros nos acercamos a Jesús, pero nos acercamos con esa humildad. No nos acercamos a Jesús reconociendo su autoridad como maestro de Él sabe por qué permite todas las cosas, pero quiere escuchar de tu propia boca tu necesidad. No porque no la conozca, hermano, todo lo que te acontece, todo lo que te pasa, aún eso que sufres en secreto, para Dios no le es oculto, para Cristo tampoco. Y quiere que tú te acerques y le pidas con tu propia boca. Y después de esa respuesta que tú le des a Jesús, dependerá si te concede o no la petición. Pero tiene que ser así, como lo hizo este ciego, con humildad. Y decirle, Señor, Maestro, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál era la necesidad del ciego? Que recobre la vista. Bartimeo escogió, hermanos, la petición que necesitaba. Esta acción nos enseña que toda petición que hacemos, hermanos, y que no la hemos recibido, no siempre tendrá la respuesta que esperamos, porque tal vez pedimos mal. Mismo dice Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís, porque pides mal. ¿Y cómo saber que pides mal? Para gastar en tus deleites. Santiago 4 versículo 3. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos, Señor? Porque pedimos mal. ¿Y qué nos está enseñando este ciego? A pedir bien y a la persona correcta, ¿verdad? ¿Y quién es la persona correcta? Jesús. Qué interesante, hermano, esta historia. ¿Cuántas veces la hemos leído y nunca habíamos podido ver u observar lo que representa para nosotros el cristiano de hoy? Podemos nosotros, hermanos, ponernos en el lugar de Bartimeo. En esta mañana, amado hermano, amada hermana, si Jesús te preguntara, ¿qué deseas que te haga? ¿Qué le vas a contestar? ¿Le vas a pedir bien o le vas a pedir mal? Lo que Jesús te otorga va a depender de lo que le contestes esta mañana. Porque hoy, hermana, hermano, vas a tener la oportunidad de pedirle a Jesús bien. Y te voy a dar la oportunidad y te voy a dejar que lo hagas. Pero antes de ello, terminamos con el versículo 52. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó enseguida? ¿Y después? Se dan cuenta que ya no estaba junto al camino, ya estaba en el camino.
Y esto, hermanos, es algo maravilloso. Quiero primero que entiendas algo, amado hermano. A Jesús le importa primero salvarte antes que sanarte. Si tú estás aquí solamente para quererte sanar, pero no salvarte, Jesús no te va a ayudar jamás. Primero, hermanos, viene la salvación y después el milagro. Ese es el orden que estableció Dios. Esa historia, cuando Jesús les reprocha a la multitud que lo quieren hacer rey, porque habían visto el milagro de la multiplicación del pan. ¿Por qué lo quieren hacer rey? Porque solamente buscan a Jesús por comida. Muchos hoy creyentes solo buscan a Jesús por comida, porque le supla sus necesidades. Solo buscan a Jesús para que sane sus enfermedades, pero no lo quieren tomar como su Señor. No lo quieren obedecer y seguirlo en el camino. Por eso hay muchas iglesias, hermanos, atestadas de personas que sus necesidades son reales, por supuesto, pero no quieren obedecer a Jesús. Solamente buscan los beneficios de Jesús, pero no buscan obedecerlo. Y cuando no se los da, se retiran, porque no están dispuestos a sacrificar nada. No están dispuestos a levantarse para seguir a Jesús en el camino. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas iglesias, hermanos, están llenas de falsos obreros, de falsos pastores, que llenan la iglesia de personas que necesitan sanidad y les mienten y no les enseñan que todo tiene un costo. Y cuando no reciben lo que les prometen, van y buscan en otro lugar como mendigos, ¿verdad? Andan de la iglesia en iglesia buscando donde les prediquen lo que quieren oír. Estas personas, hermanos, siguen siendo mendigos junto al camino. Y ahí se van a quedar siempre. Nunca van a caminar con Jesús en el camino, porque no se han levantado como lo hizo este ciego. Ahora, hermanos, esta puerta hacia Jerusalén pidiendo limosna no estaba solo un ciego llamado Bartimeo, ¿verdad? Sino que había muchos más ciegos pidiendo al igual que él y los otros evangelios que les dieran una limosna. Marcos en el evangelio, hermanos, solo nombra a Bartimeo, pero quiero que analicemos el hecho de que a pesar que había seguramente más ciegos, solo uno gritaba, solo uno clamaba. ¿Por qué los otros no lo hacían? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y he aquí la respuesta: porque no creían en Jesús. Tal vez no creyeron que él podía hacer milagros. Tal vez no creyeron que ese hombre que pasaba por ese lugar, no era el Hijo de Dios. Y fíjense, hermanos, qué interesante que lo que estamos viendo se embona perfectamente lo que dice, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, donde el propio Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna necesidad y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres ¿qué? Y fíjense, hermanos, qué palabra parece ciego. ¿Y qué es lo que aconseja Jesús? Versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, no una capa harapienta, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, eso es decir, tu vida pecaminosa. Y unge tus ojos con colirio, ¿para que qué? Para que veas. Eso pudiera estar pasando, hermanos, con nosotros ciegos, pero la respuesta de Jesús sigue siendo la misma para la iglesia de hoy, porque sigue habiendo creyentes ciegos.
Sigue habiendo personas que están mendigando, hermanos, en el camino, junto al camino, perdón. Y el peligro, hermanos, es que junto al camino también se encuentran las prostitutas. Y la Biblia, cuando habla de prostitutas, se refiere a las religiones y a las filosofías de este mundo. Digo, por si tú como creyente sigues confiando en una religión, sigues creyendo que la religión te va a llevar a Jesús, cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús, el camino y la verdad. Bartimeo, hermanos, sí creía en Jesús, y hay algo interesante en esta narración, ya que era día sábado y Bartimeo no se fue a su casa como era la costumbre. La Biblia dice que después que recibió su vista, siguió a Jesús. Hermanos, todos nosotros hemos recibido un milagro. Para empezar, el primer milagro que hemos recibido es ser salvos. ¿Amén? Es lo primero, hermanos. Te encontraste en una situación difícil, complicada, tal vez hasta en peligro de muerte. Y alguien, hermanos, llevó el Evangelio, la misericordia de Dios. Y ese día recibiste misericordia del cielo. ¿Qué es lo que se espera de una persona que recibe el milagro? Seguir a Jesús. Y hay algunos que han recibido milagros, todavía, digamos, entre los creyentes, más visibles a su propia vista, ¿verdad? Los salvó de un accidente, los rescató de una enfermedad mortal. Hermanos, yo pienso que prácticamente todos nos dio COVID. A mí me dio 3 veces. Por supuesto que tenía miedo, pero mi vida no dependía de un virus, sino mi vida estaba en las manos de Jesús. Y por eso estoy aquí. Tú, hermano, que posiblemente te encuentres en esa misma condición, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿O te has salvado de otras cosas? ¿Has visto milagros de verdad hechos? Lo que se espera, hermanos, y el propósito de que hayan otorgado un milagro es que sigas a Jesús. Hay personas, y en más de alguna ocasión también lo hemos hecho nosotros, que buscamos a Dios solo por una necesidad, y tan pronto recibimos lo que buscamos, nos alejamos de Él. ¿Qué tenemos que aprender de este ciego, hermanos? Tenemos que aprender su perseverancia en buscar a Jesús. Muchas personas vienen aquí, y lo hemos visto a lo largo de los años que llevamos aquí. Vienen a buscar dinero. Cuando no lo encuentran, ¿qué pasa? Se van. Vienen personas buscando un milagro en sanidad en sus enfermedades, y si no les llega, ¿qué va a pasar? Como mendigos van a buscar otra religión u otra iglesia donde les enseñen lo que quieren oír. ¿Y saben cuándo van a recibir el milagro? Nunca. Porque a Cristo lo que le interesa es primero salvarte, porque para eso fue la cruz, no para sanarte. ¿Qué pasa si la sanidad nunca llega a tu vida? ¿No vale más la pena ser salvo antes que sano? ¿De qué sirve, hermano, ser sano si te vas a ir al infierno? De nada, ¿no? Tenemos que meditar en eso, hermano. Este hombre llamado Bartimeo buscó a Jesús por su ceguera, pero más que su ceguera, él deseaba ver a Jesús. Él tenía que tener una visión de Jesús, y lo consiguió. Dejó todo y lo siguió. Si Bartimeo no hubiera gritado, ¿hubiera sido sano? No, hermano. Si Bartimeo no hubiera clamado con más fuerza,
¿Jesús lo hubiera llamado para hacer el milagro? No, hermano. Si Él no llama la atención gritando aún más fuerte en contra de los demás, ¿hubiera pasado algo en su vida? No, hermano. Hermanos, si es necesario clamar para llamar la atención de nuestro Jesús, no dudemos ni por un segundo clamar con más fuerza. Jesús, hermanos, está aquí. Él prometió estar de forma especial con su pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice que Él está junto o en medio. En medio. Hermano, Cristo está aquí. Si tú tienes la necesidad de un milagro, o de que escuche, que te resuelva alguna situación en tu vida, que necesites misericordia, este es el momento. Porque Jesús te está llamando. Y Él sabe lo que tienes, Él sabe lo que te duele, Él sabe lo que padeces, pero quiero escucharlo de tu propia boca. Y en este momento, hermanos, lo vamos a hacer. Cierren sus ojos. Todos, por favor, cierren sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre.